Hola, mi nombre es Miguel Leiva y en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de los marcadores moleculares y el rendimiento de los cultivos. Los objetivos que desarrollamos en el presente objeto de aprendizaje son reconocer la importancia de los marcadores moleculares en la mejora del rendimiento de los cultivos y evaluar su efecto sobre el rendimiento. Para ello seguiremos el siguiente índice. En primer lugar, hablaremos de los marcadores moleculares. Un marcador genético es un fragmento de ADN con un cambio que puede detectarse con un análisis. Estos marcadores se pueden clasificar en clásicos o moleculares. Los marcadores clásicos pueden ser morfológicos, cuando es un carácter observable directamente, como el color o la forma de una hoja. También pueden ser citológicos o bioquímicos, que se pueden observar mediante instrumentación adecuada. Por otro lado, tenemos los marcadores moleculares, que observan directamente el cambio en la secuencia de ADN y no en su efecto. Dado que hay distintos tipos de marcadores, nos surge la pregunta de ¿qué marcador elegir? En general, los marcadores morfológicos son más fáciles de medir, pero están muy influenciados por el medio ambiente, aparecen en menor número y son más subjetivos. Mientras que los moleculares no tienen una influencia ambiental, son más frecuentes, pero necesitan unas técnicas de análisis más elaboradas. A continuación, vamos a ver brevemente los distintos tipos de marcadores moleculares. Por un lado tenemos marcadores moleculares y por otro lado tenemos la secuenciación directa. Entre los marcadores moleculares podemos utilizar varios tipos. Los más antiguos son los RFLP, que se basan en diferencias genéticas que alteran el número de puntos de corte por las enzimas de restricción. Los AFLPs, por otro lado, combinan la acción de las enzimas de restricción con la PCR para aumentar la sensibilidad y la reproducibilidad. Los RAPID se basan en la amplificación por PCR de fragmentos al azar, mientras que los microsatélites observan diferencias en el número de repeticiones de ciertas secuencias. Y el último marcador molecular serían los SNPs, que buscan variaciones en un único nucleótido en una secuencia. Visto los tipos de marcadores moleculares, nos surge la pregunta de qué marcador elegir. Cada marcador tiene sus características y su uso, y en esta tabla podemos ver sus principales diferencias que nos ayudan a elegir el marcador más apropiado. Por otro lado, tenemos las técnicas de secuenciación directa, que se iniciaron en 1977 y que han progresado de manera muy rápida en los últimos años. Se han desarrollado diversas técnicas cada vez más rápidas y más precisas y económicas. Aquí podemos ver un ejemplo de una de ellas que permite secuenciar gran cantidad de muestras en muy poco tiempo. Pero, ¿cómo utilizar estos marcadores para mejorar el rendimiento? Estos marcadores se puede utilizar en una selección asistida por marcadores, una selección genómica. La primera busca marcadores asociados a caracteres ligados al rendimiento, directa o indirectamente, mientras que la segunda permite hacer una selección de varios caracteres a la vez. Aquí tenemos un ejemplo de selección asistida por marcadores, comparada con selección convencional, que permite elegir solo las plantas que tienen marcador asociado al carácter que buscamos, ahorrando tiempo y energía en el proceso. Aquí vemos otro ejemplo donde el número de plantas que pasan a la siguiente fase es mucho menor con la selección asistida por marcadores y por lo tanto se ahorra tiempo y recursos. En este esquema podemos ver la selección genómica que permite seleccionar por múltiples caracteres a la vez. Pero, ¿cuáles son los factores limitantes en el uso de marcadores moleculares? El uso de marcadores es cada vez más económico y el fenotipado se está convirtiendo en el paso más limitante. En este esquema vemos la cantidad de plantas tan elevada que tenemos que utilizar para evaluar cada paso. A continuación vemos a ver ejemplos del uso de marcadores en la mejora del rendimiento. Para ello tenemos que tener en cuenta que el rendimiento se basa en la biomasa que se produce y cuánta biomasa se destina al órgano que se recolecta. La biomasa, por otro lado, es función de cuánta radiación se intercepta y cuánta se convierte en biomasa. Por ello tenemos que buscar características que afectan al rendimiento, como son los componentes, híbridos, la arquitectura o la resistencia a estrés. Aquí tenemos multitud de ejemplos de marcadores moleculares ligados a distintos componentes del rendimiento que podemos utilizar en la selección. Aquí vemos ejemplos de marcadores relacionados con la producción de híbridos. Sobre todo estos marcadores están enfocados en estimar la distancia genética que favorece el vigor híbrido. Si la distancia genética entre los parentales es mayor, el vigor híbrido que obtenemos al final es mucho mayor y por lo tanto podemos utilizarlo para aumentar el rendimiento de los cultivos. En otros ejemplos vemos cómo podemos utilizar los marcadores moleculares para mejorar la fotosíntesis, la eficiencia nutricional o la arquitectura de la planta, todos ellos caracteres ligados al rendimiento, o para mejorar la calidad o resistencia a estreses, tanto bióticos o abióticos. Estos caracteres también influyen al rendimiento de forma directa o indirecta y podemos utilizarlos para aumentar el rendimiento de nuestros cultivos. Como resumen, podemos decir que los marcadores son un criterio de selección en la mejora del rendimiento. Los marcadores moleculares permiten una selección precoz y eficaz, y multitud de caracteres relacionados con el rendimiento se han identificado y se usan en la mejora del rendimiento de los cultivos. Aquí tenemos bibliografía que se puede utilizar para ampliar información sobre el objeto de aprendizaje. Aquí tenemos otra diapositiva con más bibliografía y aquí otra tercera diapositiva con más bibliografía de marcadores moleculares asociados a la mejora del rendimiento.
Y con esto termina el objeto de aprendizaje.